Una vez más les doy la bienvenida al devocional bíblico de la Iglesia Renaciendo en Cristo. Con ustedes su servidor William Zúñiga. Quisiera iniciar con una pregunta confrontativa. ¿Qué opinan ustedes del divisionismo o del individualismo en la iglesia o en la familia o en el trabajo o en cualquier círculo comunitario? Sin duda, creo que no hay nada más peligroso y en últimas más destructivo que este tipo de cosas. Veamos lo que el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia de Corinto y aprendamos de esta lección. Dice Primera de Corintios capítulo 3 versículos 21 y 22. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es suyo. La iglesia de Corinto estaba en conflicto porque cada quien se estaba apropiando de sus dones y se sentían orgullosos de ellos. Así es que, para que volviese la armonía a la iglesia, ellos tenían que comprender que nadie le pertenece a nadie, porque todos son de todos. Si los corintios actuaran y pensaran con sensatez, ellos entenderían que realmente es absurdo vanagloriar a los hombres o vanagloriarse a sí mismos. No hay razón para jactarse en las personas porque nadie le pertenece ni a Pablo, ni a Apolos, ni a Pedro. Por el contrario, estos líderes les pertenecen a ellos, es decir, a la iglesia. Dicho en otras palabras, la iglesia no es de una persona, sino que las personas son de la iglesia. Así que, ¿por qué conformarse entonces con uno de los líderes y desechar a los otros, si finalmente todos son de la iglesia y están ahí para servir a la iglesia? De hecho, el Señor creó el mundo, nos dio la vida, conquistó la muerte y aún lo presente y el futuro. Todo lo hizo el Creador y lo tiene bajo su control para su pueblo, para su iglesia. De manera que no tendría sentido vanagloriarse por los dones de alguien o los propios, cuando en verdad todo es para el servicio y el bien de todos. Ilustrémoslo y apliquémoslo en una situación familiar. Pensemos en un matrimonio que empezaron sin ningún patrimonio económico tal vez, pero a medida que ha pasado el tiempo, él y ella empiezan a ahorrar y a comprar cosas, cada quien por su lado. Cuando hay conflictos, entonces él se jacta de su carro y ella se siente orgullosa tal vez de su almacén. En este hogar, las adquisiciones de las que ellos se sienten orgullosos y en las que depositaron su tiempo y afecto pueden ser entonces hoy las mismas que amenacen con la unión y la armonía y traerán conflictos. Mientras que si todo fuese en común para el bien de todo el hogar, las adquisiciones, en lugar de ser una amenaza, serían una bendición para el disfrute de todos en casa, del esposo, de la esposa, de los hijos, en fin, y se mantendrán alejados del orgullo, de la envidia y de los conflictos. Algo similar sucede en la iglesia. No hay nada más triste en una iglesia que un espíritu de competencia, que algunas personas comiencen a sentirse dueñas de la congregación y de las otras personas, de los que los líderes se enamoren más de su ministerio que del servicio a la iglesia, que resalten más su propio nombre que el de Cristo. Así que, amados, al igual que en el matrimonio unido y amoroso, la iglesia también debe de trabajar y avanzar mancomunadamente, sabiendo que los dones de todos son para todos. De esta manera se preservará entonces una iglesia en paz, pura, libre de conflictos y de amenazas. Y por último, la manera más eficaz e infalible de prevenir divisiones o cualquier tipo de desacuerdos es darle el lugar apropiado a Dios, porque todo le pertenece a Él finalmente. Es lo que dice el versículo 23, y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Todas las cosas y las relaciones serían diferentes si se le diera la importancia y el lugar adecuado a nuestro Padre Celestial. El mundo, incluyendo la iglesia, no estaría como está, dividido en guerras, practicando injusticias y muchas desavenencias más, si todo girara alrededor de Cristo. Cuando los corintios quitaron sus ojos del Señor y los pusieron en ellos mismos y en sus líderes, comenzaron las divisiones y los conflictos. De modo que si quieren ellos terminar con ese divisionismo y las delicadas diferencias entre ellos,
tienen que volver a poner sus ojos en su eterno Salvador. Hermanos, la unidad y la comunión de los cristianos no es algo que a los miembros de la iglesia les nació, sino porque todo el cuerpo de Cristo le pertenece a Cristo y Cristo le pertenece al Señor. Todo funciona y existe alrededor de esta verdad. Cuando logramos nosotros entender esta profunda unión espiritual y aceptamos que todo comienza y termina en Cristo y le damos el lugar apropiado que Él representa en la iglesia, en la familia y en todo, entonces dejaremos de pensar en nosotros individualmente. Se acabará el ego y el egocentrismo. No habrá de qué sentirnos orgullosos porque ahora entendemos que todo es del Señor. Y como resultado de esta óptica renovada, tendremos un cuerpo de Cristo firme y estable, todos hablando el lenguaje del reino de Dios. Y si esta misma fórmula la aplicamos en casa, si todos tenemos el mismo Señor, si todos escuchamos y obedecemos la misma palabra de Dios, no hay razón para la desunión familiar y las peleas. Todo el caos comienza cuando dejamos de tener a Cristo como el eje principal de nuestras vidas. Así es que yo te pregunto, ¿a ti no te gustaría acabar o al menos evitar los conflictos que ponen en riesgo la unidad de la iglesia o en tus entornos familiares, sociales y laborales? Aprendamos entonces a vivir y promover la verdadera unidad. Dejemos atrás el individualismo y la indiferencia con otros. Reflexionemos en la vida de Cristo. Él nunca pensó en Él solo. Todo lo hizo pensando en todos nosotros. Esta forma de pensar es la que realmente cambia al mundo. Aprendamos de nuestro Salvador entonces. Por tanto, apreciados oyentes, dejemos de pensar solo en nosotros mismos. Pensemos en Cristo y en los demás, las personas que nos rodean. Recordemos que despojarse del egoísmo y poner a nuestro Señor en el lugar que le pertenece es la mejor fórmula para que vuelva la paz y la unidad a nuestros hogares e iglesias y cesen los conflictos. En últimas, todo absolutamente le pertenece a Cristo Jesús. Y por esta verdad tan profunda y transformadora, démosle gracias a Dios. Amantísimo Señor, Rey soberano y eterno, en el nombre de Jesús te damos gracias por derramar tus bendiciones y regar nuestras vidas con tu gracia cada día. Padre, perdónanos, porque tal vez en algunas ocasiones hemos actuado egoístamente en nuestros hogares y en nuestra iglesia, y pensando solo en nosotros hemos generado heridas y divisionismo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poner en práctica esta poderosa lección de unidad y dependencia de ti en todo. Te lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Apreciado hermano, te invito a que, teniendo en cuenta la palabra que hemos escuchado en este momento, meditemos, reflexionemos en las siguientes preguntas. ¿Tú crees que consciente o inconscientemente has actuado con egoísmo e individualismo? ¿Reconoces las áreas en las que lo has estado haciendo? Ahora, ¿qué harás al respecto? Ahora que conoces que la unidad y la dependencia del Señor en la iglesia y en nuestras vidas en general son la voluntad de nuestro bendito Salvador. Así es que medita en estas verdades, hermano, y propone en tu corazón y en tu casa, en tu trabajo y en tu congregación también estar en paz, todos unidos, teniendo siempre a Cristo como el eje a través o sobre el cual giran nuestras vidas. Medita en esto, hermano. Que Dios te bendiga, que la gracia del Señor Jesucristo sea muy abundante contigo y con toda tu familia el día de hoy y cada día de vida que el Señor nos conceda. Dios te bendiga. Te espero mañana. Comparte este mensaje, hermano.